El Ministerio de la Defensa de Rusia confirma la destrucción de un punto de despliegue temporal de comandantes de las tropas de Kiev. Esto fue en Kramatorsk, una ciudad ocupada por las tropas ucranianas en la República Popular del Donetsk. Se informa de la destrucción de un restaurante que es frecuentado por mercenarios extranjeros del servicio del régimen de Kiev. Los reportes dicen que el golpe ocurrió durante una reunión con los instructores de la OTAN. Rusia niega las acusaciones de Kiev y de algunos medios occidentales de que el blanco haya sido infraestructura civil. Así es, esto se registró este martes, y al respecto ya se ha pronunciado el representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. Escuchemos: la ciudad de Kramatorsk en la República Popular de Donetsk fue alcanzado un punto de despliegue temporal de los comandantes de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este ataque se registró en una localidad que está controlada por el régimen de Kiev. Como podemos ver en este mapa, el lugar donde se encontraba este sitio donde se realizaba esta reunión con altos mandos militares del régimen de Ucrania, y donde también existían mercenarios extranjeros y algunos instructores de la OTAN. De hecho, estos son imágenes de lo que se vio luego de este ataque, y como ya se adelantaba Betsabe, desde Occidente se sostiene que fue un ataque en contra de la población civil, pero ya desde el Kremlin se ha desmentido, se ha desvirtuado estas declaraciones. Que el secretario de prensa del presidente de Rusia ha dicho que Rusia no ataca la infraestructura civil en el contexto de la operación militar especial, pero de donde se desprende Betsabe que eran mercenarios extranjeros y asesores o entrenadores por parte de los OTAN. De acuerdo a la publicación que hizo una bloguera ucraniana donde subió estas fotografías con militares extranjeros, y donde puso la ubicación de donde se realizaron, y los etiquetó, y en ese contexto se ha detectado, de acuerdo a los informes, a militares extranjeros que constantemente han estado publicando información de este entrenamiento que realizan a las fuerzas de régimen de Kiev en sus redes sociales con armamento y parte de este entrenamiento. De hecho, uno de estos militares tras este ataque publicó en una de sus redes sociales, y dijo: Jesucristo, aquí es donde cenamos, lo que ha llevado, de acuerdo a estos reportes, a sostener que era un lugar donde siempre mantenían este tipo de encuentro, y otra prueba que se sostiene para decir que este era un lugar donde se realizaban estas reuniones es un video que se colgó en alguna parte del internet donde se escucha a las personas hablar en inglés. Te invito a que escuchemos qué era lo que se decía. Tenemos para analizar un poco de acuerdo a estos reportes de lo que se ve en el video. Este hombre que ayuda a otra persona herida en uno de sus brazos se logra identificar un tatuaje que, de acuerdo a ese reportes, se vendería que pertenece al tercer batallón del sector 5º Regimiento Ranger de Estados Unidos, lo que hace ver que estarían estos militares extranjeros en esta zona. No, pues ahí tenemos datos importantes de cómo se da con la ubicación exacta, porque se sabe que esas personas fungían como entrenadores y demás. Y dime algo, ¿qué ha pasado con todo este asunto? Juicio que obviamente se está llevando a cabo de los militares de Azov. Así es, en cuanto a este tema, este miércoles se tiene previsto que se sumen a esta causa penal 2 personas más que el pasado 14 de junio no pudieron ser parte de acuerdo a un problema de salud que se sostenía, y esto se realizará este miércoles. Aquí vale recordar un poco este caso, donde se suman estas 2 personas. Ya anteriormente 20 fueron procesadas por 2 delitos penales, que son procesadas por el delito de toma forzada del poder y participación en una organización terrorista. Pero ¿quiénes son los que forman parte de este grupo? Azov es una ideología neonazi de Ucrania. Fueron creados en el 2014 de una forma voluntaria, y luego fueron incorporados a la Guardia Nacional de este país. Son un grupo que realizan actos criminales. Por eso Rusia desde agosto del 2022 ya el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia los calificó como un grupo, como una organización terrorista. Estaremos pendientes a ver lo que pasa dentro de este caso. Pica de Luis Ignacio Lula da Silva. La gastronomía de Francia e Italia tras su gira europea. El mandatario latinoamericano asegura que no comió tan bien en esos países como a priori uno debería esperarlo. Yo te voy a decir por qué la gente no come bien. Primero, porque en un palacio no se come bien en ningún lugar del mundo. La segunda cosa es que yo no voy a restaurantes, yo tengo mi comida en el hotel, y la comida del hotel tampoco es buena, no es de las mejores. No tengo libertad para ir a un restaurante. Yo almorcé con Macron, yo almorcé con el presidente Mattarella. 2 comidas de palacio que no son gran cosa. Esas declaraciones podrían profundizar aún más el distanciamiento entre Lula da Silva y los líderes de París y Roma debido al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente brasileño pidió capacidad,
y sabiduría para llegar a un pacto. Además dijo que llegar a un consenso es de alto interés para Bruselas para no quedarse como una rodaja de mortadela entre Estados Unidos y China. Otro punto de desencuentro con Occidente fue la crítica de Lula da Silva a la exclusión de Rusia de las conversaciones sobre el conflicto ucraniano. España se enfrenta a un número récord de suicidios. En promedio 11 personas se quitan la vida todos los días, un aumento de casi 30% de los incidentes desde el 2010 según los expertos. Una de las principales razones son los problemas socioeconómicos. Las muertes por suicidio en España baten un nuevo récord. En 2022 se quitaron la vida casi 400 personas, o lo que es lo mismo 11 personas al día. Así lo refleja el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Desde el 2010 el número de personas que se ha quitado la vida en España ha aumentado casi un 30%. Los problemas socioeconómicos y la erosión de la salud mental, dicen los expertos, ha provocado que el suicidio se haya convertido en la principal causa de muerte más allá de cualquier enfermedad. Yo creo que es una situación preocupante que nos tiene que hacer reflexionar sobre como sociedad sobre cómo abordar este problema. Por cada suicidio consumado hay 20 intentos de suicidio, con lo cual las urgencias están llenas. 2 de cada 3 fallecidos por suicidios son hombres. La edad habitual es entre 50 y 60 años de edad. Las cifras de los adolescentes siguen aumentando y siguen siendo preocupantes. Los médicos de urgencia, los psicólogos y los pediatras dieron la voz de alerta años atrás. El confinamiento y las restricciones de la COVID-19 aumentaron el número de intentos de suicidios. Precisamente hablamos con la psiquiatra Marina Díaz Marzá, que habla de los motivos de este aumento de suicidios por parte de los adolescentes. Hay más precariedad económica, hay más incertidumbre, las relaciones sociales entre los adolescentes cada vez son menos consistentes, todo eso asociado a un mayor acoso escolar, porque el acoso escolar ahora se sigue en las redes sociales. El ciberbullying. La gravedad de las cifras provocó que el Ministerio de Sanidad de España llevara a cabo un proyecto hace poco más de un año en donde ponía atención telefónica las 24 horas al día para aquellas personas con conducta suicida. En total en esos 13 meses ha habido 130.000 llamadas. Mientras tanto, otro dato importante del reciente informe del Instituto Nacional de Estadística son las cifras del primer año completo de la ley de eutanasia en España. Se acogieron a ella 260 personas. En México, un grupo de hombres armados secuestró al menos a 14 policías en el estado de Chiapas. Los agentes de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, tanto hombres como mujeres, eran trasladados a bordo de un autobús oficial cuando en una carretera se detuvieron varias camionetas con vidrios polarizados. De los vehículos bajaron varios hombres cubiertos de rostro y con armas de grueso calibre. Efectuaron el múltiple secuestro en cuestión de minutos y huyeron del lugar. Se realiza la búsqueda de los plagiados por aire por tierra en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El gobierno argentino pidió a la justicia que inicie una investigación penal contra el gobernador de la provincia de Jujuy por la represión en las protestas. Informaron que aportaron fotos, también videos de los diferentes actos delictivos de las fuerzas del orden para que las pruebas pues sean concretas. Entre otras cosas, hay denuncias de que los agentes lanzaban piedras y generaban disturbios. Minutos después detenían a la gente, eso tras cumplirse una semana de la gran marcha que dejó decenas de heridos y detenidos, algo que fue pecado por numerosas organizaciones. Es por ello que la jornada anterior decenas de personas marcharon de nuevo contra la represión que vive la región argentina. Todo esto en un paro regional de varios sectores que siguen realizando cortes de vías y protestas contra la reforma constitucional provincial de Jujuy. Paralelamente, en Buenos Aires, Alberto Fernández se reunió con comuneros indígenas en la residencia de Los Olivos. Estos lo mostraron sus reclamos y denunciaron el hostigamiento que sufren por parte del gobernador de Jujuy. Y es que la modificación de la Carta Magna también implica una con respecto a las tierras de los pueblos originarios. Uno de los temas principales del que voy a hablar, hablamos de la situación en Jujuy. Precisamente mucha atención se centra sobre el derecho de los indígenas. Así, hablamos de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Ahí lo que está sobre la mesa es la posibilidad de extender garantías del derecho a la propiedad privada. ¿Cuál es la polémica? Y es que hay pueblos originarios que llevan viviendo ahí desde siempre. Sin embargo, esto podría otorgar derecho a aquellas empresas, a aquellos particulares que están también presentes ya desde hace no tanto tiempo. Sin embargo, reclaman pues su derecho a la propiedad, y esto pues efectivamente calienta la situación y provoca preocupación. Ahora esto abre un panorama muy amplio, no nada más lo que sucede en Argentina, en Jujuy, sino también en el resto de América Latina. Desde hace tiempo muestra buenos avances en los derechos de los indígenas. Sin embargo,
embargo, estos avances se marcaron en los años 80 y 90. Aquí hay un análisis sobre los países del mundo. En concreto, analizaron más de 70 países que ocupan el 85% de la superficie terrestre. Aquí América Latina muestra buenos datos. Sin embargo, si nos fijamos en los años de 2015-2020 hay poco crecimiento, o sea, hay poco avance en propiedad de los indígenas. Hay el 17,6% del terreno, mientras que un 3,2% del terreno está designado, es decir, que no les pertenece. Sin embargo, puede en este territorio. Ahora, ¿te parece si ponemos ejemplos claros? Y así vamos visualizando qué pasa en otros países. Claro, vamos a ir fijándonos en algunos de los países. Empezamos por Brasil. Hay preocupación por el proyecto de ley que limita el reconocimiento de nuevos territorios indígenas. Precisamente hay un marco temporal, ya está aprobado por la Cámara Baja. Es importante destacar que los territorios que ya han podido reclamar, que ya han podido asignarse, justificar, quedan en propiedad de los indígenas. Sin embargo, esto no permite avanzar, no permite reclamar nuevos territorios. Pasamos a otro caso, que es el de Perú. Ahí hay conflictos con las comunidades indígenas, quienes los que participan, pues se trata de empresas privadas, pero también de organizaciones criminales. ¿Cuáles son los motivos? Pues la explotación forestal, el narcotráfico y la minería. Pues si es que a los pueblos originarios están ubicados en las tierras ricas en recursos naturales, y esto atrae muchísimo a las empresas que quieren aprovecharse y buscan reclamar estos territorios. Así también a través de la legislación. Pasamos a otro país, que es Chile. En este caso de conflicto del gobierno chileno con el pueblo mapuche, el caso es muy parecido. Hay reclamo de las tierras indígenas, y se registra pobreza y pues presencia de bandas criminales. Unos reclaman su derecho histórico a la tierra, otros buscan aprovecharse de esta zona. Y pasamos al último esta vez caso, y es el caso de Bolivia. Pues Bolivia tiene ciertos avances en este tema. En el tema de los pueblos originarios hay, por ejemplo, legislación avanzada a favor de los indígenas. Sin embargo, existen conflictos por el derecho a la tierra, y también choques con el sector agroindustrial. Entonces aquí también es interesante observar cómo van avanzando en sus derechos, y hasta dónde pueden llegar. Claro, podemos decir que el camino se ha ido acortando. Sin embargo, hay mucho por hacer. Claro, porque aunque los números reflejan lo contrario, pues aquí tenemos obviamente este tipo de protestas. A los indígenas solo les queda la lucha para lograr el reclamo histórico de sus tierras. Además, señala que en los diferentes gobiernos de América Latina predominan los intereses de Estados Unidos, que solo quieren extraer los recursos naturales. No va a ser posible lograr ejercer este derecho, cual es que las tierras ancestrales indígenas vuelvan a mano de sus legítimos dueños. Los pueblos indígenas de cada uno de estos estados han comprendido que no va a ser sino por la movilización y la lucha que nos van a poder recuperar sus territorios ancestrales. No hay que olvidar, por ejemplo, recientemente está la carne comentada explotación del litio que las empresas IRSA, lo que se ha denominado el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile. Y no dejar de paso a mencionar la visita del gobierno de Estados Unidos, en donde ellos ven como estos recursos, estos territorios finalmente tiene que ver con la política de seguridad nacional que tiene Estados Unidos, y que no es más que una política imperialista depredadora. Por tanto, las dificultades, la negación de la participación de los pueblos indígenas en la instancia de toma de decisiones, la negación de sus derechos ancestrales legítimos, reconocieron el derecho internacional, es no cumplimiento la obligación a estos gobiernos de los instrumentos de los tratados internacionales vigentes en cada uno de estos países. Tiene que ver con las órdenes a los intereses económicos que hay detrás, y esta exacerbada y salvaje brutal en política extractivista. 10.05 se dan diputar análisis.